Exacto. Mucha gente no sabe, pero pues esta celebración viene de las celebraciones paganas que celebraban el solsticio de invierno en el hemisferio norte, el cual generalmente era por estas fechas, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica toma esta festividad y pues es el nacimiento del Salvador. Lo que hoy quiero debatir contigo, y bueno, esto es un tema bastante polémico también, es ¿cuál es tu postura sobre la religión? Bueno, amigo, antes que nada, quisiera que le demos la bienvenida a William, que nos salude, por favor, que se acaba de incorporar. Hola amigos, ¿cómo están? Gracias por estar nuevamente con nosotros y con los chicos de Tardes de Amigos. Así es. Después de este saludo, bueno, Bueno, leer un poquito los comentarios, ¿no? De leer la, un de la poco los sección anterior, comentarios Peter antes de Murcia nos decía, la mujer juega un papel muy importante en nuestra sociedad, pero lo malo son esas feminazis. Decisiones de cada quien, ¿no? posturas, Edgar Albuja nos dice, pongan el villancico del hombre araña. para el especial de Navidad, que es la siguiente semana. Este es un programa preparativo para la Navidad y tenemos un programa preparativo para la Navidad con temas polémicos, o sea, Exacto, bien, entonces, amigo. como te decía, ¿no? ¿Cuál es tu postura sobre la religión? Vale. A ver, al referirnos a religión en sí mismo, tienes varios componentes, siendo el componente histórico, el componente social, el componente inclusive de la fe, todos estos componentes que le construyen una religión, que son las bases de la misma, religión cualquiera que ésta sea cristiana, judía, el budaísmo, shintoísmo, o sea, El daoísmo, todas las religiones que conocemos, que son, de hecho, les menciono, hinduismo, judaísmo, taoísmo, budismo, cristianismo, janismo, sijismo, islam y bajaísmos, es lo que Wow. se tiene concebido como religión. De ahí las diferentes variantes ya depende de cada persona, ¿no? Pero yo al menos en mi postura soy un fiel creyente cristiano católico y Católico, apostólico y romano. católico, apostólico y romano. Y esa es mi fe, yo la defiendo, yo me muevo por eso, eh, es lo que te puedo decir, amigo. Bueno, para los que conocen a Ricardo, obviamente ya sabían la respuesta a esta pregunta, ¿no? Para los que me conocen o los que no me conocen, eh, pues yo considero que la religión es una parte importante de la historia, siempre ha acompañado a la gente desde el inicio de la civilización humana, pues ha estado ahí para explicar muchos fenómenos que tal vez por un poquito de ignorancia no podíamos explicar y dábamos a seres sobrenaturales y todo eso. Personalmente no profeso ninguna religión, me considero no un ateo, pues, más bien un agnóstico, porque no, como tal, no puedo decir, ay, si es que Dios no existe y tal, porque no tengo las pruebas necesarias. Pero creo que la religión, como tiene sus cosas buenas, todas las religiones, ¿no? Como tienen sus cosas buenas, tienen sus cosas malas, ¿no? Y creo que estas cosas malas vienen dado bastante por el fanatismo de la gente, o sea, porque, bueno, poniendo el ejemplo de la religión católica, Jesús predicaba sus parábolas, predicaba todo lo que él dijo, y pues hay interpretaciones que son buenas, hay otras interpretaciones que son un poquito más radicales. Entonces, creo que esto de que cierta gente eh, trata de imponer la fe a otra persona que tal vez no profesa la misma fe o tal vez no quiere profesar la misma fe, ahí es donde se vienen estos conflictos y los hemos visto alrededor de la historia en muchísimas Y ocasiones. de hecho aquí quiero mencionar un comentario que nos dice Diego Alamoto, saludos Dieguito, el problema está cuando la fe se involucra en la administración y decisiones del Estado. También, sí. Yo igual, en ese sentido, comparto lo que dice Diego. O sea, en ese sentido creo que la religión, cualquiera que ésta sea, debe mantenerse en el toque espiritual que mantiene. O sea, esa conexión, porque, o sea, yo al menos bajo mi experiencia personal es, no sé cómo llamarlo, es algo que la verdad y de hecho viene una serie que en verdad cuando ya el hombre ya no puede hacer nada, surge esa necesidad tal vez de que algo más puede ayudarte, ¿no? Y eso creo que es lo que le mueve a la religión, ¿no? Pero no comparto que se mezcle eso de que, no sé, los diferentes líderes religiosos
se metan en las opiniones del Estado, porque hacen que las personas que lo siguen con un fanatismo o que no pueden discernir bien esto, se vayan en contra del Estado, y hay choque, y ahí es donde se ven los mayores problemas. Claro, recordemos que pues tanto la Biblia católica que se maneja, la Biblia cristiana también que se maneja, el Islam como tal, no son todos escritos de puño y letra de los profetas Una a los que se tradición les oral. lleva, ajá, sino es la tradición oral que ha ido pues describiendo lo que hicieron los personajes, ¿no? Exacto. Entonces, como tal, no es que está escrito lo que Jesús pensaba y puso en su puño y letra, sino es lo que la gente veía y decía Cristo. Entonces, hasta cierto punto esto viene lo de las interpretaciones y hay mucha gente, y bueno, a lo largo del tiempo los estados se han ido haciendo laicos. Laicos hasta cierto punto, ¿no? Porque a pesar de que se supone que la iglesia no debería meterse en los estados políticos por todo esto, igual, ante cualquier disposición del Estado siempre hay una respuesta de los líderes políticos de oposición, obviamente, y pues también de la iglesia, donde apoya o no apoya. ¿Sabes? De hecho, amigo, algo que he visto últimamente, saludos a Ricardo Yangarí, que se acaba ¿Qué de tal? conectar, es que últimamente ha surgido una ola de ateísmo, que yo sinceramente considero un pseudo ateísmo, porque tienen el discurso de como soy ateo, soy científico. Se llegan a considerar Claro. ese punto, o sea, Y el hecho de que sea científico no te dice, o sea, cuando tú estudias ciencia no te dice, pues tienes que dejar de creer en sí, Cristo. y de hecho es que se consideran, dicen, o sea, como soy ateo, soy científico, ¿y cuál es el problema de esto? Que estos ateos extremistas llegan a convertirse llegan a tener como su dogma atacar estas religiones y rompen la idea del ateo, porque el ateo, según la Real Academia de la Lengua, nos dice que se niegan a la existencia de cualquier dios, de igual forma, todo dogma, toda creencia, etcétera. Pero en el momento que estos pseudo ateos, a mi posición, empiezan a querer atacar, se convierte esto en su dogma. Rompen su Claro. idea y entran en un círculo vicioso que ellos no pueden salir. Eso es algo que no, por ejemplo, yo no había considerado. Y sí, o sea, uno ve y muchas veces dice, ay, no, es que los científicos tienen que ser completamente alejados de la religión. Y no, muchos científicos son alejados de la religión, pues por las persecuciones que existieron antes, por el periodo del oscurantismo, donde se perseguía a las grandes mentes. Tenemos el caso principal de Galileo. Y por esto muchos de ellos como que se han alejado de la fe. Pero hay muchos otros que siguen apegados a la fe y siguen haciendo ciencia. Es decir, el hecho de que uno mantenga su fe o uno profese una fe, no te quita el hecho de que puedas hacer otras cosas. No es que porque ya tienes una fe ya tienes que dejar de hacer X o Y Y cosas. de hecho, Claro que hay religiones, ¿no? O sectas, no sé hasta qué punto sean sectas, que te dicen, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y o sea, es como que ya va un poco más allá de creer o no en un claro, y ser esto lo superior. decimos con el mayor respeto, si alguien tal vez se llega a ofender o algo, pero es que hay veces que ya salen del raciocinio tal vez, y de hecho se hizo un estudio por los investigadores de London School of Economics y el Centro Médico de la Universidad de Erasmus de los Países Bajos. ¿Y qué es lo que nos han dicho? Que la religión se ha demostrado que si tú perteneces a una participación en una organización religiosa, te puede ayudar a disminuir síntomas depresivos. Claro, es que muchas veces la gente no considera que la religión también te sirve para llenar ciertos vacíos, se podría decir. Porque estas crisis a veces son algo que pasamos la gente atea o agnóstica, que uno dice, está en un mal momento, ¿y a quién acudo? Porque sabes que el mal momento fue por cosas que tú hiciste, o por tal vez ni por cosas que tú hiciste, sino porque se han ido encadenando las cosas y estás pasando un mal momento. Exacto. Y como tú eres un ateo, eres un agnóstico, no dices pues, bueno, más los ateos, no dices, y ahora, Dios mío, ¿quién puede ayudarme? Porque no crees en eso. Entonces, sí hay como que esa tendencia a ser un poquito más depresivo, se podría decir. Tal vez, y de hecho aquí yo me quiero meter un poco más infidente, ¿no, amigo? Tú que eres agnóstico, primero, que les expliques bien, tal vez aquí Bueno, recién se conectan, claro. qué es, y tal vez tú te has encontrado, no sé, en alguna laguna de esas, ¿qué has hecho? Claro, a ver, las personas que somos agnósticas somos personas que no negamos como tal
la existencia de un Dios, porque no se puede probar, pero tampoco estamos tan apegados a las cosas que nos llevan las religiones, que nos dicen, o sea, que tienes que cumplir esto porque principalmente las creencias ciegas que muchas veces te exige la iglesia. Pero no por esto puedes decir, no existe Dios y punto. Entonces, esa es un poquito la postura agnóstica. Debe haber gente que tal vez tiene esta postura, pero no sabe qué es esta postura y tal vez se considera ateo. Un ateo ya es una persona que totalmente rechaza la idea de que existe un Dios, de que solo somos hombres y que nosotros nos forjamos nuestro propio destino y todo eso. O sea, pero hay muchas cosas, y completando lo que te quería decir, hay muchas cosas que uno a veces no puede llegar a explicar. Y a veces, claro, a lo largo de la historia se ha visto que el hecho de que uno no puede explicarlo ahorita no significa que no tenga una explicación en el futuro. Pero ese rato, llegar a tener una explicación hasta cierto punto sobrenatural te ayuda a sentirte un poco más lleno, un poco más seguro de que eso fue porque alguien más lo hizo y tal vez no fue tu decisión. Entonces, sí es como que entras a veces en una encrucijada de demonios, o sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no puedo salir de esto? ¿Quién me puede ayudar? Entonces, antes que continúes, amigo, yo quisiera extender un cordialísimo saludo a David Alejandro Oviedo, que se acaba de conectar. ¿Desde dónde, mi amigo? Desde Alemania. Te enviamos un saludo, donde sea que estés. Esperamos que te guste y eso. Continúa, amigo. Y sí, bueno, entonces, también bueno, algo que no me gusta mucho de la religión es todas las guerras que se han provocado. No digo solo de la religión católica, sino también de las otras religiones, porque sea donde sea, siempre ha habido un componente de religión en las guerras. Y pues, por eso es que existen las cruzadas, por eso es que existen las invasiones de los árabes en la península ibérica, las peleas en imperios otomanos, las invasiones de Genghis Khan, todo eso. O sea, podría darte muchos muchos ejemplos de batallas que se han librado por la religión. Y pues, no sé hasta qué punto eso también es el fanatismo que decía al inicio. Claro, eso es el fanatismo, pero hasta eso también pienso, y de hecho estoy seguro, al menos en las cruzadas, que se busca encubrir con la religión, ¿no? Porque ¿para qué fueron las cruzadas? Para quienes tal vez no tengan conocimiento, fueron ir a recuperar los lugares santos, claro, Tierra Santa, que era peleado entre árabes y católicos, ¿no? Ajá. Pero ¿cuál fue el problema aquí? Que en verdad lo que se buscaba era recuperar todas esas rutas comerciales, volver a conseguir esos réditos económicos. No me vengan con que fue con intenciones religiosas. Buscaban recuperar las rutas comerciales y punto. O sea, venir con el discurso de que fue por una idea religiosa, tal vez unos sí lo hicieron por la fe que les movía, pero que se llegue a generalizar que fue solo por eso y se llega a culpar a la religión en sí misma, o sea, es un argumento bastante tonto y bastante absurdo a mi parecer. Claro, otro ejemplo, de lo que decía Ricardo es, por ejemplo, la batalla de Lepanto. Para los que no conocen, la batalla de Lepanto fue una batalla naval, la más grande de la historia antigua, en la que se enfrentaron, pues igual, otomanos contra los católicos. No otomanos, perdón, árabes. Uh-huh. Entonces, en esta batalla de Lepanto, que se dio el 7 de octubre de 1571, pues se decía que era para romper esto del crecimiento de los paganos y evitar de que vuelvan a Europa y todo eso. Pero la verdad era que los venecianos tenían miedo de que las rutas comerciales que ellos controlaban por todo el Mediterráneo, pues sean ocupadas por los árabes. Entonces, detrás de toda esta que fue hasta cierto punto una cruzada, porque fue el Papa y fueron los reyes quienes bajo el poder de Dios fueron a enfrentar a los árabes, había este fin comercial, ¿no? Uh-huh. De que el Papa quería mantener sus tierras, los venecianos querían mantener su dominio, los españoles también tenían cierto interés en todo esto. Entonces, volvemos a la idea de simplemente buscan conseguir sus réditos económicos y políticos en general, y de hecho en la actualidad podemos observar eso, y de hecho es por esa misma razón que decidimos colocar este segmento aquí. Saludos, Gaby. Saludos. De igual forma, porque choca bastante la idea, ¿no? De bastantes movimientos, religiones, etcétera. No queremos mencionar una en específico, porque de hecho todos llegan a utilizarlo, ¿no? Este argumento, esta idea de
movidos por la fe, cuando la fe es algo totalmente diferente, o sea, es algo que, ya digamos, algo que te mueve de adentro, pero ¿quiénes están detrás de todos esos movimientos políticos, económicos, etcétera? Anyway, buscan simplemente conseguir nuevamente esos, no sé, esas ganancias, cuando en realidad hasta manchan a la religión, y quienes en verdad creen o creemos en la religión que sea esta, queremos que se vea, que vean la parte buena, o sea que como hay malos que hacen quedar mal y de la patada, también somos muchos que podemos dar testimonio, y tal vez yo lo diga así, que no soy el mayor practicante del mundo, pero he visto, al menos en mi fe, todo ese movimiento, cómo te puede llegar a cambiar. No sé qué opinas, amigo. Claro, hay mucha gente que disfraza actos terroristas o discursos de odio bajo la premisa de que es mi fe, y como es mi fe tienes que respetarla. Y si tú no profesas mi fe, entonces tú eres mi enemigo. Y si eres mi enemigo, pues te tengo que matar o alguna cosa así. Malo, o sea. Exacto. Entonces, muchas veces no se han dado cuenta de que igual en la misma historia, por ejemplo, cuando antes de la caída de Jerusalén a manos de Saladino, que si quieres vamos a recuperar Jerusalén. Ya de una, vamos a... Para quienes no cachen, hay un meme que es de ir a recuperar Jerusalén. Sí, y siempre ha habido ese... esa idea, ese chiste de recuperar Pero bueno, Jerusalén. como te decía, justo antes de la Quienes toma se quieran de... unir, vámonos a recuperar Jerusalén. de Con Luke Saladín. Moody no tengo ningún problema. Justo antes de la toma de Saladín Saludos, a Alison. Jerusalén, pues había pues una tregua entre el rey leproso que le llamaban y Saladín, que era el general de los ejércitos árabes. Entonces, durante casi 6 años hubo una tregua donde la gente convivía, los árabes estaban en su lugar, los cristianos en su lugar, había esta convivencia hacia Jerusalén, que es un punto muy conflictivo a lo largo de la historia. Y después muere el rey leproso, pasan algunas situaciones con los caballeros templarios y todo eso, que si quieren ver, existe una película que retrata muy bien toda esta historia. Y pues había una convivencia entre estos dos bandos históricamente rivales. Entonces, sí se puede vivir profesando distintas fe. Simplemente hay que ver el equilibrio. ¿Hasta dónde yo te digo, ok, está bien tu religión, pero hasta aquí? Exacto. Entonces, hay que ser un poquito más críticos en eso también. No digo que no hay que profesar la religión y que todos nos volvamos Exacto, ateos y y que de la ahí ciencia es la solución. eso viene de No, la mano con las eso es de cada uno. celebraciones. No, Claro. porque, o sea, por Sin la ejemplo, religión no tendríamos vacaciones. Eso es algo que mucha gente no lo ve. o celebran bien sus vacaciones, pero no agradecen a la religión. Claro. Y de hecho, por ejemplo, aquí el amigo, como saben, es agnóstico, yo soy católico, pero hemos tenido esta discusión miles de veces, varios debates, no solo nosotros, miles de personas que se han unido a los debates. ¿Y a qué hemos llegado? O sea, y es una filosofía que yo al menos manejo últimamente, ¿no? Saludos, César, que te acabas de conectar. Saludos. Es de... No sé, si yo vivo mi religión, mi fe, etcétera, trabajo, todo eso, me mantengo en mi círculo, no te molesto a ti, tú no me molestas a mí, yo te respeto lo que sea que tú estés haciendo. Si yo quiero celebrar la Navidad y obligarle al Emilio que venga con gorro, él tiene que... No, mentira. Pero si Bueno, yo eso sí pasó, ¿no? eso sí pasó, o sea, le dije, te consigues un gorro. Por eso es Claro. que... Pero o sea, sí, ¡Es o sea, increíble! por ejemplo, nosotros somos el ejemplo claro de que, a pesar de que no tengamos el mismo pensamiento en cuanto a religión, se puede llegar a tener una buena relación como personas. Y eso es algo que yo insto a las personas a tener. O sea, el hecho de que no profese tu religión, o que tal vez tenga una religión distinta a la tuya, o que tal vez no crea totalmente en la religión, no es motivo para ver con ojos de desprecio a la otra persona. Exacto. Si no, tienes que, más que nada, valorarla. Primero, aprender a valorarla, no conocerla y valorarla como tal, como persona. Y después, si es que por cosas de su religión esto influye en su modo de ser, pues ahí es una cosa muy distinta. Pero como tal, yo insto a la gente a llevarnos bien, a tratar de evitar este tipo de cosas de que por las religiones hay malos momentos, malos ratos, malas discusiones y todo eso. Como se dice, vivamos la fiesta en paz, y estamos a un minuto de acabar este segmento. De mi parte igual decirles que se queden conectados para el siguiente segmento. Es algo que representa mucho a la sal ecuatoriana, podríamos llamarlo. Así es.
Y eso, o sea, respetemos lo que crea cada persona, respetemos si tú eres ateo, agnóstico, cristiano, católico, judío, musulmán, lo que sea, lo que tú creas, respeta, para que te respeten, mantente en una línea firme de tu postura y punto. Y también, ¿por qué no aprende de las otras culturas? Saludos a Dami que se acaba de conectar. Mantente en tu postura y aprende del resto, porque eso también es bueno, aprender de las otras culturas. Exacto. Emilio. Creo que eso enriquece muchísimo tu conocimiento como persona y tu conocimiento del mundo. Y bueno, mi amigo, acabamos este segmento, no sin antes recomendarles que tienen que visitar Dulces Momentos Repostería Artesanal, sus redes sociales, para que puedan ver todas las chocoballs, galletas de jengibre, postres, todo lo que están haciendo. Deliciosas. Si quieren probarlo, no olviden visitarlos, escribirlos, que van recomendados de Millennials Radio Online. De igual forma, amigo, el preuniversitario de Millennials International Corporation se encuentra próximo a comenzar con los nuevos estudiantes, con el apoyo del Centro Académico Lux Mundi. Síganlo. Y bueno, vamos al siguiente segmento, amigo. Les esperamos ahí. Les esperamos.